huella de carbono de la maquinaria pesada en procesos constructivos de pavimentación. Presentamos el maestro Oscar López Chávez, el maestro José Manuel Campo y Salguero y la doctora Santa Magdalena Mercado Ibarra por el Instituto Tecnológico de Sonora. Como sabemos, hasta hace muy pocos años la capacidad del ser humano para alterar el medio ambiente era limitada y puntual. En los últimos tiempos, esta capacidad de alterar el entorno se ha incrementado de una manera notable, llegando a poner en peligro la totalidad del planeta. Esto a través de las emisiones atmosféricas, vertidos y residuos no visibles generados por las industrias. Actualmente, una de las problemáticas ambientales más alarmantes en el mundo es el tema de la contaminación. La contaminación ambiental no conoce fronteras y afecta a todo el planeta. La contaminación se encuentra en el aire, en el agua, en el suelo, en formas de energía no deseables, en concentraciones tales que pueden afectar el confort, la salud, el bienestar de las personas y de los animales. Dentro de todo esto, nos encontramos que en los últimos años ha crecido y nos hemos familiarizado más con el término de cambio climático. El cambio climático lo generan los gases de efecto invernadero, GEI, que son una parte natural de las condiciones climáticas del planeta. Estas son necesarias para generar las condiciones óptimas de una temperatura ideal en los procesos naturales del planeta. Sin embargo, cuando hay excesiva concentración de estos gases, la radiación absorbida y emitida por la atmósfera es mayor, ocasionando que se aumente la temperatura en la superficie terrestre. Entre los principales gases de efecto invernadero nos encontramos el dióxido de carbono por su gran responsabilidad en el cambio climático, y las concentraciones de CO2 en la atmósfera han aumentado por la actividad humana, fundamentalmente en el caso del uso de los combustibles fósiles y la deforestación. Uno de los sectores o una de las industrias que más contamina es la construcción. Se dice que se puede estimar que esta industria genera el 40% de la contaminación global. Y está todo generada por actividades ligadas directa o indirectamente a la construcción de obras civiles. La gran cantidad de recursos invertidos en la obtención de materias primas, el transporte y la manufactura son prueba de ello. Hasta 2 toneladas de materias primas son requeridas por cada metro cuadrado de edificación. Según un informe presentado por la ONU, el sector constructivo adicionalmente consume el 40% de toda la energía terrestre, extrae hasta un 30% de las materias primas del entorno y además genera grandes cantidades de residuos, el 25% aproximadamente, y consume el 25% del agua que ocupa actualmente la Tierra. El sector de la construcción, claro que es muy importante para el desarrollo del país, genera elementos de bienestar para una sociedad, construyendo puentes, caminos, presas, plantas generadoras de energía, escuelas, hospitales, centros comerciales, ¿sí? Áreas de compartimiento o diversión humana. Los espacios se pueden definir como las zonas accesibles para todos los habitantes y usuarios en cualquier momento. Se componen de diversas estructuras que favorecen las condiciones económicas, sociales y culturales. Pero estos espacios de los que acabamos de hablar tienen que estar conectados y se conectan a través de un sistema vial construido principalmente por pavimentos asfálticos que pueden ser flexibles y rígidos, como el caso del concreto hidráulico. Un pavimento es una estructura compuesta por capas relativamente horizontales de material previamente compactados, sobrepuestas entre sí, las cuales se diseñan para resistir óptimamente los esfuerzos a los que va a estar solicitado por o derivado de las cargas
generadas por los vehículos en tránsito. La composición de una carpeta está hecha por diversas capas, una capa subbase granular, una carpeta asfáltica y distintos tipos de riego. Dentro de estos tipos de pavimentación encontramos el que se considera para esta investigación, que es el de pavimentos flexibles. Y como decimos, está compuesto de dos capas no rígidas, la base y la subbase, y dependiendo en cada caso en particular, si se puede prescindir de una capa u otra en el caso de los pavimentos rígidos, los cuales se componen por el hormigón, una losa de hormigón y una subrasante. En la actualidad, a través de diferentes fuentes bibliográficas, se conocen las emisiones de carbono que generan en cada material, producto o servicio, lo que ha permitido conocer con claridad el impacto que se genera en cada una de las actividades que desarrolla el ser humano. Y además nos permite cuantificar las emisiones de CO2 que genera la construcción de una infraestructura de cualquier tipo. Aquí podemos observar las diferentes capas de las que está compuesta un pavimento flexible o un pavimento de asfalto. Tenemos una capa estabilizadora llamada subrasante, tenemos una capa base llamada subbase o base, tenemos una capa de impregnación, tenemos una capa de pavimento asfáltico, una capa de liga y una capa de SEI. La metodología que utilizamos para este trabajo, los participantes fueron maestros y alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora, principalmente de Ingeniería Civil. Materiales que utilizamos, los planos de la pavimentación del fraccionamiento, un archivo, la computadora de escritorio, la laptop, un AutoCAD, el software, Excel, el PowerPoint, entre otros. El procedimiento: seleccionamos en primer lugar el fraccionamiento, definimos los conceptos de obra y se procedió al cálculo de las cantidades de obra. Se seleccionó la máquina de construcción adecuada para cada tipo de trabajo. Se determinaron las características específicas como rendimiento, potencia, coeficientes de consumo. Se utilizó la expresión para calcular las cantidades de combustible para cada actividad. Se determinó el factor de emisión del combustible. Se determinaron las cantidades en kilogramos de CO2 y se determinaron las cantidades en kilogramos de CO2 equivalentes para toda la obra y por metro cuadrado. Los resultados que tenemos, aquí aparece en la tabla número 2. Primero, las cantidades que utilizamos de carpeta asfáltica, de base, de subbase, para cada una de las diferentes calles. Los totales que tuvimos en área fueron de 128,000 metros cuadrados aproximadamente. Tuvimos 5,485 metros cúbicos de carpeta asfáltica, 19,653 de base, 20,875 de subbase, entre otros. Con estos volúmenes y con los rendimientos de los equipos, determinamos las horas de trabajo que requeríamos para cada una de las actividades. Así, con estos datos pudimos determinar los tiempos que utilizábamos para la base de compactación al 95%, para la carpeta asfáltica, para la subbase, para el mejoramiento de la subrasante, y determinamos que ocupábamos, como en el caso de las diferentes fases, uno de ellos, por ejemplo, la base utilizamos 840 horas, en el caso de la subbase utilizamos 930 horas y así sucesivamente. En la tabla número 4 se determinó los consumos de diésel por cada una de estas horas en cada una de las actividades. Así que de esa manera pudimos determinar que en la base utilizamos 45,073 litros de combustible. En la subbase, 50,213 litros. Por ejemplo, para el mejoramiento de la subrasante utilizamos o calculamos 63,033 litros. Para cada uno de ellos, tomando como base
que por cada hora utilizábamos 2.59 kilogramos de CO2 por litro. En la tabla final podemos encontrar que determinamos que las emisiones para este fraccionamiento, las que generamos, fueron de 165.742 kilogramos de CO2 equivalente, y en el área pavimentada de 128.000 nos da aproximadamente que por uso de la maquinaria sería 1.20 kilogramos de CO2 por cada metro cuadrado. Las conclusiones: podemos decir que en base a estos resultados se puede observar que los grandes factores de emisión no influyen tanto como se pensaría, sino que el principal factor de lograr aumentar las emisiones es el volumen y la cantidad de los materiales, ya que los elementos con mayor cantidad y peso son quienes tienen un mayor número de emisiones. Se recomienda emplear durante la ejecución de obra vehículos o maquinarias de modelos recientes con el objeto de evitar emisiones atmosféricas, el uso de tecnologías más limpias y el uso de combustible amigable. Con el adecuado manejo y mantenimiento de la maquinaria se pretende minimizar los efectos adversos al medio ambiente, lo que puede ocasionar sobre la salud humana, y parte de asegurar la vida de generaciones venideras. Esas fueron nuestras referencias y muchísimas gracias por su atención.